Mitos y arte 6. Hesíodo y el mar. Veíamos como en su teogonía Hesíodo no se corta a la hora de manifestar su afecto hacia determinados inmortales y su rechazo hacia otros como la noche, a quien volvemos a ver aquí volando con sus hijos más conocidos, Tánatos e Himnos, la muerte y el sueño. Ponto, el mar, tampoco goza de las simpatías del poeta, que viajó en barco solo en una ocasión, y fue para cruzar un estrecho sobre el que ahora hay un puente que comunica la isla de Eubea con el continente. Había ganado un certamen en el que fui yo vencedor con un himno y me llevé un trípode de asas que ofrecí a las musas del Helicón. En su obra Los trabajos y los días, Hesíodo llama al mar estéril piélago de agitadas olas. Otra época oportuna para navegar se ofrece a los hombres en primavera. Yo no la apruebo, por no ser grata a mi corazón. Difícilmente se puede esquivar la desgracia. Los hombres la practican por su falta de sentido común, pero es terrible morir en medio del oleaje. Está claro, a Hesíodo el mar no le gusta. Ponto, el mar, fue engendrado solo por Gea, sin intervención del amor de Eros, justo lo mismo que antes había sucedido con Urano, el firmamento. Más tarde, Gea y Ponto engendran 5 dioses marinos. El primero es Nereo. Sincero, veraz, infalible, sabio e irreprochable. Conoce las leyes divinas y sus designios son justos y sabios. Nereo es una de esas figuras que merece los elogios de Hesíodo. Sin duda fue el señor primitivo de los mares. Era un dios profético. Los griegos llamaban a Nereo el viejo del mar. Fue desplazado más tarde por el olímpico Poseidón. En el mundo de las plantas, le corresponde al Nerium oleander asegurar la memoria de Nereo. El Nerio oleander es la adelfa. Hesíodo también dedica palabras elogiosas para las bellas hijas de Nereo, las Nereidas. Adorables y divinas, expertas en obras intachables. En total son 50. Hesíodo les da a todas y a cada una un nombre, nombres que en su mayoría tienen que ver con aspectos marinos. La salada, Alía, la arenosa, Sámata, la de buen puerto, Eulímena, la resplandeciente, Ágave, etc. Ni 26 siglos uno tras otro han conseguido que Joaquín Sorolla se sustrajese al encanto de Nereidas, quizá porque eran las ninfas que cuidaban del mar que él tanto amaba. Y eso que como pintor español los temas mitológicos no eran de su vocación. Una Nereida, Anfitrite, se convertirá con el tiempo en la esposa del olímpico Poseidón. De la Nereida Tetis se enamoraron Poseidón y Zeus, pero ambos desistieron de casarse con ella. Alguien les avisó de que el hijo de Tetis sería más famoso que su padre. Efectivamente. Tetis, la de pies de plata. Pues finalmente se casó con un humano y fue la madre de Aquiles. Los otros 4 hijos de Gea y Ponto fueron Taumante y Forcis, varones, y sus hermanas Euribía y Ceto. La diapositiva del mosaico del Museo del Bardo en Túnez solo recoge a 3 de ellos. A Euribía, la botánica con esa gentileza que gasta con la mitología griega, le ha dedicado una planta. Euribía con Y es una asterácea cuyo nombre significa amplia difusión o amplia fuerza. Esta es Ceto vista en solitario. Aristóteles utilizó su nombre para referirse a los animales acuáticos que respiran con pulmones, los cetáceos, unas 80 especies de mamíferos adaptados a la vida en el agua. Estos últimos 4 hijos de Ponto le dan una serie de nietos y bisnietos que figuran entre los monstruos más sorprendentes, terroríficos y entrañables del universo mítico,
y que el arte nos da a conocer. Del dragón Ladón ya hablé en el capítulo anterior al referirme a las Hespérides. Ladón murió a manos de Heracles, un hijo humano de Zeus, cuando el héroe realizaba su 12º trabajo. Hasta el último momento, Ladón intentó convencer a Heracles de que no le matara. ¿Que cómo lo hizo si era una serpiente? Pues lo hizo hablando. Ladón dominaba el idioma humano. Aquí está representado en una terracota de época romana. He dicho terroríficos, pero siempre hay una excepción que rompe la regla. Aquí la excepción es Iris, preciosa la mires por donde la mires. Era hija de Taumante, la veloz Iris. Fue la mensajera de los dioses, hasta el día que uno de ellos, el olímpico Hermes, le robó el trabajo. El arte prestará a Iris suficiente atención. Esta pintura de Pierre Guérin, de la época del neoclasicismo, ilustra una fábula de Ovidio que protagoniza Iris, la de pies ligeros como el viento. Iris tuvo unas hermanas que no se le parecen. Tienen una hermosa cabellera que realza un rostro agraciado de mujer, pero sus cuerpos son los de grandes pájaros. Son las arpías. Hesíodo habla de dos, Aelo y Ocípite. Homero añade una tercera, Celeno. Aquí tenemos un nuevo trío de daimones femeninos. Las arpías, como violentas ráfagas de aire, pueden arrastrar a un ser humano al inframundo. Les gustaba robarles a la gente sus alimentos o ensuciarlos con sus excrementos. Luego le cogieron el gusto a raptar niños. Arpías significa raptoras. Ceto y Forcis fueron padres de las tres grallas, en español las tres viejas, canosas al nacer. También fueron hijas de Ceto y Forcis las tres gorgonas. La traducción de gorgonas es espantosas. Las dos mayores eran inmortales y su aspecto fue horrible desde siempre. La más joven, sin embargo, era mortal y muy guapa. Poseidón se enamoró de ella, pero un encontronazo con una de las diosas olímpicas transformó a la gorgona más joven en un horrible monstruo de maldad y fealdad. Su nombre, Medusa. Afortunadamente, Medusa no era inmortal como sus dos hermanas. Medusa dio tanta guerra que Zeus se vio en la necesidad de engendrar un héroe que librase al mundo de la peligrosa gorgona. Este héroe fue Perseo, cuya madre fue Danae. Aquí tenemos la cabeza de Medusa, tal como la imaginó un pintor renacentista del siglo XVI, Franz Schneiders. Y aquí la Euphorbia flagani, cuyo nombre vulgar, cabeza de Medusa, se explica por su agresiva apariencia. Cuando Perseo mató a Medusa, de la sangre de esta nacieron el caballo volador Pegaso y Crisaor, un guerrero con una espada de oro. Según Hesíodo, también surgió de la sangre de Medusa, víbora divina, astuta, sanguinaria. En griego, víbora es equidna. De cintura para arriba es otra gran belleza, pero de cintura para abajo es una serpiente jaspeada. Habita en las entrañas de la tierra, bajo una roca, lejos de mortales e inmortales. Equidna se unió al último de los hijos de Gea, Tifón. Terrible, violento y malvado. De esta unión nacieron el perro Cerbero, sanguinario, despiadado. Es el perro del infierno. Y la hidra de Lerna, perversa, terrible, monstruosa, ágil y violenta. Murió a manos de Heracles. Fue el segundo de los 12 trabajos que tuvo que realizar el héroe. La escena se la debemos a Pollaiuolo, un pintor renacentista italiano del siglo XV.
La hidra era un monstruo acuático con forma de serpiente. Hay múltiples versiones en cuanto al número de sus cabezas, pero lo que es cierto es que si le cortabas una, regeneraba 2. Por si fuera poco, su aliento era tóxico. La crió la diosa olímpica Hera cerca del lago de Lerna, concretamente debajo de un plátano. La hidra había sido madre de Quimera, cuyo tronco estaba dividida en 3 partes. El centro era el de una cabra, la parte anterior era de un león y la parte posterior de un dragón. La cola era de serpiente. Sus 3 cabezas, de cabra, de león y de dragón, exhalaban fuego. Quimera murió a manos del héroe Belerofonte, a quien los olímpicos prestaron el caballo alado Pegaso, que por ser volador permitió que Belerofonte desde el aire pudiera arrojar plomo derretido en las fauces de Quimera. Antes de morir, Quimera había engendrado a la funesta Esfinge, que tiene cuello y cabeza de mujer en un cuerpo de león alado. Siempre proponía a quien apresaba un acertijo que nadie era capaz de adivinar. El terror les impedía pensar, con el resultado de que el desdichado o la desdichada era devorado por el sarcástico monstruo. Hasta que llegó un día a Tebas un joven. Si quieres vivir, forastero, debes decirme qué ser, provisto de una sola voz, camina por la mañana sobre 4 patas, sobre 2 patas al mediodía y finalmente camina sobre 3 patas al atardecer. Dicen que el monstruo se suicidó porque no pudo soportar que el joven Edipo adivinase el acertijo. Los tríos femeninos, Erinias, Hespérides, Moiras, Arpías, Grayas, Gorgonas, a los que podemos añadir el trío de animales que conforman la quimera, más los personajes femeninos monstruosos, Medusa, la hidra, Quimera, la esfinge, que mueren a manos de un héroe olímpico, Perseo, Heracles, Belerofonte o Edipo, remiten a la memoria de la gran diosa, a quien los nuevos dioses y héroes olímpicos habían vencido. En lo que se refiere a las 3 Hespérides, se cuenta que cuando Heracles consiguió hacerse con algunas de las mágicas manzanas, las Hespérides se convirtieron en árboles, concretamente en un olmo, un sauce y un álamo. Gracias por vuestra atención.